Michael Carter había aprendido a desconfiar de lo evidente. Una vez aclamado como uno de los mejores periodistas investigativos de su generación, ahora era un hombre marcado por la humillación pública. Una década atrás, su carrera se derrumbó tras publicar una historia que vinculaba a figuras prominentes de la política y el entretenimiento con un culto secreto. Los medios lo destrozaron, lo llamaron paranoico, teorista de la conspiración, y, finalmente, lo relegaron al olvido. Desde entonces, sobrevivía escribiendo artículos freelance para blogs independientes, nada que pudiera devolverle su credibilidad. Pero una noche, una llamada inesperada cambió todo. La llamada llegó poco después de la medianoche. Michael estaba sentado en la penumbra de su diminuto apartamento en Brooklyn, rodeado de papeles arrugados y una botella de whisky casi vacía. Al principio pensó que era una broma. El número era desconocido y la voz al otro lado hablaba en susurros. Tienes que mirar más allá de las acusaciones, Michael. Lo que están diciendo sobre Didi es solo la superficie. Hay algo mucho más oscuro. Puedo mostrarte, pero necesitas estar dispuesto a ver la verdad. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Al principio quiso ignorarlo. No sería la primera vez que alguien trataba de arrastrarlo a un callejón sin salida. Pero el nombre de Didi era imposible de ignorar. Didi no solo era un rapero icónico, sino también un magnate de la música, con un imperio que abarcaba desde su propia discográfica hasta líneas de ropa y bebidas. Sin embargo, en las últimas semanas, su nombre había sido arrastrado al escándalo. Acusaciones de tráfico sexual, coerción y abuso de poder surgieron de varias fuentes, incluyendo antiguos empleados y artistas de su sello. La noticia había sacudido a la industria, pero Michael sabía que estas historias rara vez eran lo que parecían. Al día siguiente, comenzó a investigar. Las acusaciones contra Didi eran detalladas, casi demasiado perfectas. Las declaraciones públicas de las víctimas coincidían al punto de parecer coreografiadas. Pero había algo más, una atmósfera de silencios incómodos y testimonios incompletos que le resultaba extrañamente familiar. Entre los nombres de los asistentes a las fiestas exclusivas de Didi, Michael reconoció figuras que habían aparecido en sus investigaciones pasadas. Ejecutivos de alto perfil, políticos y celebridades cuyos rostros solían estar lejos de los focos públicos. Su primera pista tangible llegó en forma de un correo electrónico anónimo. Incluía una dirección y un mensaje críptico. Busca al búho. Lo que encuentres será solo el principio. La dirección lo llevó a un barrio acomodado en las afueras de Nueva York. Era una mansión rodeada de altos muros y cámaras de seguridad. Esa noche, Michael decidió infiltrarse. Llevaba una vieja cámara y un micrófono oculto, herramientas que le habían servido bien en sus días de gloria. La fiesta dentro de la mansión era un espectáculo de exceso. Los invitados, vestidos con atuendos extravagantes, bebían y reían mientras la música reverberaba en las paredes doradas. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Michael no fueron las personas, sino los símbolos. Estatuas de búhos decoraban las esquinas del salón, y un gran mural mostraba un toro envuelto en llamas, con figuras humanas arrodilladas ante él. Recordó haber visto esos mismos símbolos en sus investigaciones sobre el culto de Moloch, una figura demoníaca venerada en ritos de sacrificio en la antigüedad. Decidido a llegar al fondo de todo, Michael siguió a un grupo de personas que se dirigían hacia un salón privado. Allí, lo que vio confirmó sus peores temores. Una estatua de un búho gigante presidía la habitación, rodeada de velas y figuras encapuchadas que cantaban en un idioma desconocido. Didi estaba allí, en el centro, levantando una copa dorada mientras murmuraba palabras que parecían resonar más allá de lo audible. A Moloch le damos lo que pide, para que él nos dé lo que merecemos, dijo Didi, con una voz solemne que hizo temblar a los presentes. Michael levantó su cámara, grabando en silencio. Aunque no entendía del todo lo que estaba viendo, sabía que no era una simple reunión privada. Había algo visceralmente mal en la atmósfera, como si el aire mismo estuviera cargado de energía.
Cuando una de las figuras encapuchadas comenzó a acercarse al grupo, Michael retrocedió, temiendo ser descubierto. En su prisa, tropezó con un pedestal, haciendo que una de las velas cayera al suelo. Los ojos de Didi se fijaron en él. «Tenemos compañía», dijo, con una sonrisa que no tenía nada de humor. Michael huyó, corriendo por los pasillos oscuros mientras los guardias lo perseguían. Saltó una ventana lateral y aterrizó en el césped mojado, sintiendo el dolor en su pierna al impactar. Corrió hasta donde había dejado su coche, sin mirar atrás. Esa noche, en su apartamento, revisó las grabaciones. Aunque no había capturado todo, lo que tenía era suficiente para levantar preguntas. Las palabras de Didi, las imágenes del búho y el toro, y la atmósfera inquietante eran prueba de que algo más oscuro se ocultaba tras el escándalo público. Pero entonces llegó la primera advertencia. Una notificación en su teléfono le mostró que su cuenta bancaria había sido congelada. Luego su correo electrónico dejó de funcionar y las grabaciones desaparecieron de su computadora sin explicación. Michael sabía que había despertado a algo más grande de lo que podía manejar. Sin embargo, por primera vez en años, sintió que tenía una historia que podía cambiarlo todo. Lo único que debía decidir era si estaba dispuesto a pagar el precio por contarla. Michael no tenía tiempo para el miedo. Sabía que lo estaban vigilando, que sus movimientos estaban siendo monitoreados desde el momento en que escapó de aquella mansión. Cada esquina parecía ocultar una sombra más larga de lo normal. Cada rostro en la multitud le parecía familiar. Sin embargo, la sensación de persecución no lo detuvo. Al contrario, avivó su determinación. Había visto algo que no debía, algo que nadie querría admitir. Y si había una oportunidad de exponerlo, tendría que actuar rápido. Esa mañana, revisó las notas que había logrado salvar. Las palabras de Didi seguían retumbando en su mente. A Moloch le damos lo que pide, para que él nos dé lo que merecemos. Era una declaración escalofriante, cargada de simbolismo y poder. Michael sabía que debía entender el trasfondo de esas palabras antes de poder conectar todos los hilos. Decidió buscar ayuda en un viejo conocido, un académico retirado llamado Dr. Alan Merrick, experto en mitología antigua y rituales esotéricos. Cuando Michael llegó a la casa del Dr. Merrick, un pequeño refugio lleno de libros y polvo, el hombre lo recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. Merrick había trabajado en investigaciones relacionadas con cultos antiguos, pero su trabajo había sido relegado a los márgenes de la academia. La mención de Moloch hizo que el académico se tensara. Moloch no es solo un mito, dijo Merrick mientras pasaba las páginas de un viejo manuscrito. Es un arquetipo, una idea que ha persistido a lo largo de los siglos. Representa el sacrificio en su forma más pura, la entrega de algo valioso para obtener poder. En la antigüedad se decía que los fenicios y los cananeos ofrecían sacrificios humanos a Moloch. Pero lo que describiste suena a que alguien está intentando revivir esos rituales. Michael mostró las imágenes que había logrado capturar, las estatuas y los símbolos que decoraban la mansión de Didi. Merrick asintió lentamente, señalando uno de los símbolos, un círculo rodeado por llamas. Esto no es solo simbólico, es una llamada. En los textos antiguos, Moloch no solo aceptaba sacrificios, los exigía, y aquellos que se resistían no solían vivir para contarlo. Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba claro que Didi y sus asociados no eran simples artistas o empresarios. Estaban involucrados en algo más grande, más oscuro. Pero aún necesitaba pruebas, algo que pudiera conectar directamente a Didi con este culto y exponerlo al mundo. Esa misma noche, Michael recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Contenía una dirección y una advertencia. Esta es tu única oportunidad para entender lo que realmente está pasando. Pero si entras, no hay vuelta atrás. Sabía que podía ser una trampa, pero la curiosidad lo dominó. Llegó al lugar indicado, una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, donde lo esperaba un hombre que se presentó como Derrick,
un exmiembro del equipo de seguridad de Didi. «No tienes idea de lo que estás enfrentando», dijo Derrick encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. «Esto no es solo un culto, es una red. Los tipos con los que está involucrado Didi no son solo músicos y ejecutivos. Son líderes mundiales, dueños de corporaciones, políticos, y todos ellos están al servicio de Moloch». Derrick explicó cómo las fiestas de Didi no eran solo entretenimiento. Eran ceremonias diseñadas para canalizar la energía emocional de los participantes hacia Moloch. Los sacrificios no siempre eran literales, al menos no de inmediato. A menudo se trataba de destruir a alguien en lo personal o profesional como parte del ritual, asegurando que Moloch recibiera una forma de entrega. Sin embargo, Derrick también mencionó que había rituales más extremos, como los que se rumoreaba que se realizaban en eventos como el Bohemian Grove. Michael presionó para obtener más detalles, pero Derrick se negó a hablar más. Antes de irse, le entregó un disco duro. «Esto tiene registros, videos, audios, documentos. Pero ten cuidado. Si alguien sabe que tienes esto, estarás muerto». Cuando Michael revisó el disco duro en su apartamento, lo que encontró fue aterrador. Videos de fiestas que comenzaban como eventos lujosos, pero degeneraban en actos de violencia ritualista. En uno de ellos, reconoció a figuras prominentes de la industria musical: Beyoncé, Travis Scott y, para su sorpresa, incluso Kanye West. Los videos mostraban símbolos similares a los de la mansión, altares dedicados a Moloch y lo que parecían cánticos en lenguas arcaicas. Los documentos eran aún más perturbadores. Había menciones de un plan para un ritual global que utilizaría un evento masivo, algo que alcanzaría a millones de personas a través de las transmisiones y redes sociales. Michael conectó los puntos. Se trataba de los próximos Grammy, donde Didi tenía planeada una presentación con algunos de los artistas más influyentes del mundo. Mientras procesaba la información, Michael comenzó a recibir mensajes amenazantes en su teléfono. «Deja esto ahora o será tu fin». Su apartamento fue allanado esa noche, pero logró escapar con el disco duro y su cámara. Decidió refugiarse con un contacto confiable, Lila, una activista y hacker que había trabajado anteriormente exponiendo redes de tráfico humano. Juntos, comenzaron a descifrar más datos del disco duro. Lo que descubrieron fue impactante. El ritual de los Grammy no solo era simbólico, estaba diseñado para canalizar la energía emocional de millones de espectadores hacia un portal que conectaría con Moloch. El espectáculo, con sus luces, música y simbolismo, era la culminación de décadas de preparación. Pero lo más escalofriante fue una conversación grabada entre Didi y un productor desconocido. «Este no es el final», decía Didi. «Esto es solo el principio. Moloch no nos pide que lo adoremos, nos pide que lo alimentemos. Y cuando él cruce, este mundo será suyo». Michael sabía que no podía detenerse ahora. La conexión entre Moloch, Didi y las élites globales estaba más clara que nunca. Pero también sabía que, al exponerse, estaba marcando su propia sentencia de muerte. Mientras Lila preparaba un plan para infiltrar los Grammy, Michael se preguntaba si alguna vez volvería a salir de esa oscuridad. El aire alrededor de los preparativos para los Grammy estaba cargado de expectativa y tensión. En la superficie, era solo otra ceremonia fastuosa, un desfile de celebridades y espectáculos que captaban la atención de millones en todo el mundo. Pero Michael sabía que detrás de las luces y los aplausos se escondía algo siniestro. Didi estaba planeando su movimiento final, un ritual masivo diseñado para abrir un portal a través del cual Moloch podría manifestarse de manera más tangible en el plano físico. En su refugio improvisado, Michael y Lila trabajaban sin descanso. Lila había logrado hackear los sistemas internos de la producción del evento y obtenido detalles del espectáculo planeado. El diseño del escenario era una réplica simbólica de un portal antiguo, con figuras geométricas y patrones que coincidían con los encontrados en los videos de las fiestas de Didi.
Los artistas principales, Beyoncé, Travis Scott y Rihanna, tenían segmentos en los que la iluminación, la música y los movimientos parecían sincronizarse con los cánticos que Michael había escuchado antes. El espectáculo estaba diseñado para culminar en un momento de clímax, justo al final de la ceremonia, donde la audiencia global alcanzaría el pico de su emoción colectiva. «Esto no es solo una presentación», dijo Lila, mostrando los gráficos del diseño del espectáculo. «Es un ritual, Michael. Están utilizando a las masas para amplificar la energía. Millones de personas estarán viéndolo en vivo, sintiendo exactamente lo que ellos quieren que sientan. Eso es lo que alimentará el portal». Michael sabía que tenían que actuar, pero sus opciones eran limitadas. Exponer la verdad antes del evento sería inútil. Las grabaciones y documentos que tenían serían fácilmente desacreditados por los medios controlados por el mismo sistema que protegía a Didi. Solo había una manera de detenerlo: infiltrarse en el evento y sabotear el ritual desde dentro. La noche de los Grammy, Michael y Lila se colaron en el lugar usando credenciales falsas que Lila había creado. El evento estaba lleno de celebridades, productores y figuras influyentes, todos luciendo despreocupados y encantados con el espectáculo que estaba a punto de comenzar. Michael observó los rostros sonrientes, preguntándose cuántos de ellos sabían realmente lo que estaba ocurriendo. Sabía que algunos eran víctimas del sistema, atrapados en la maquinaria, mientras que otros eran cómplices conscientes. El espectáculo comenzó con un brillo deslumbrante. Beyoncé abrió el evento con una actuación espectacular, acompañada por un coro que cantaba en un idioma que pocos podrían reconocer. Las luces se movían en patrones hipnóticos, y Michael sintió un escalofrío cuando notó que el diseño del escenario comenzaba a activarse. Las figuras geométricas proyectadas en el suelo y las paredes comenzaban a brillar, como si respondieran a la energía de la música y el público. «Está comenzando», dijo Lila a través del auricular que compartían. «Tenemos que llegar al panel de control antes del clímax». Mientras el espectáculo continuaba, Michael y Lila se deslizaron entre bastidores, evitando a los guardias de seguridad. El lugar estaba lleno de equipos técnicos y cables, y Lila, con su experiencia, los guió hacia la sala donde se encontraba el sistema principal de control del espectáculo. Allí, encontraron a un grupo de técnicos trabajando frenéticamente. Michael no sabía si estos hombres eran conscientes del ritual o simplemente estaban siguiendo órdenes, pero no podía arriesgarse. Lila utilizó un dispositivo de interferencia para cortar las cámaras de seguridad, y Michael se acercó por detrás de los técnicos, amenazándolos para que abandonaran la sala. Una vez solos, Lila conectó su laptop al sistema y comenzó a buscar el núcleo del programa que controlaba las proyecciones y el audio del evento. Pero el sistema estaba más protegido de lo que habían anticipado. «Esto está encriptado. Necesito más tiempo», dijo Lila, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Mientras esperaban, Michael revisó las transmisiones en vivo del evento desde un monitor. Travis Scott estaba en el escenario ahora, rodeado de llamas artificiales y figuras que se movían como sombras. Las cámaras del evento enfocaban a la audiencia, mostrando rostros absortos, casi en trance. Michael entendió lo que estaba ocurriendo. La energía emocional de la audiencia estaba siendo manipulada, dirigida hacia el portal que pronto se abriría. De repente, la puerta de la sala se abrió de golpe. Didi estaba allí, flanqueado por dos hombres corpulentos con semblantes duros. Didi llevaba un traje negro con detalles dorados que brillaban bajo la tenue luz de los monitores, y su expresión era la de un hombre que ya había ganado. «¿Creíste que podrías detenerme, Michael?», dijo Didi, su voz resonando con una calma peligrosa. «Esto no es un espectáculo, es el futuro. Y tú, como todos los demás, no puedes hacer nada para cambiarlo». Michael se colocó frente a Lila, intentando protegerla mientras ella seguía trabajando en el sistema. Didi avanzó lentamente, sus ojos brillando con algo que no era completamente humano.
Moloch no es solo un demonio, Michael. Es el equilibrio. Es el precio que pagamos por el poder, por el control. Y hoy será más fuerte que nunca. En ese momento, las luces de la sala comenzaron a parpadear, y el suelo tembló ligeramente. Michael entendió que el ritual estaba alcanzando su punto culminante. Didi levantó la mano, como si quisiera detener el tiempo, pero antes de que pudiera hacer algo, Lila gritó: «¡Ya está! Voy a desactivar todo». Didi intentó acercarse, pero Michael lo enfrentó, logrando detenerlo lo suficiente para que Lila activara un comando que sobrecargó el sistema de proyecciones. En el escenario, las luces geométricas comenzaron a parpadear erráticamente, las figuras proyectadas se desvanecieron y el sonido de los cánticos se distorsionó. La audiencia, que estaba en trance, comenzó a reaccionar, confundida por lo que ocurría. En la sala, Didi lanzó un rugido de frustración, mientras sus guardias se abalanzaban sobre Michael. Lila, sin dudarlo, lanzó el dispositivo de interferencia sobre el panel de control, provocando una chispa que desconectó todo el sistema. El lugar quedó en silencio, y el portal que estaba a punto de abrirse se desintegró en un destello de luz. Didi miró a Michael con una furia que parecía inhumana. Esto no ha terminado. Moloch siempre encuentra una manera. Antes de que pudieran detenerlos, Didi y sus guardias escaparon, dejando a Michael y Lila en la sala destrozada. Afuera, el evento estaba en caos. Las cámaras habían cortado la transmisión, y las celebridades y los invitados comenzaban a abandonar el lugar, desconcertados por lo ocurrido. Michael sabía que habían ganado una batalla, pero el costo había sido alto. El sistema estaba destruido, pero no había pruebas suficientes para exponer completamente la verdad. Y lo peor de todo, sabía que Didi y el culto de Moloch seguirían buscando maneras de completar su ritual. Mientras salían del lugar, Lila miró a Michael, su rostro pálido pero decidido. ¿Y ahora qué hacemos? Michael suspiró, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Ahora, encontramos la manera de terminar con esto para siempre. Las luces de los Grammy se apagaron definitivamente esa noche, dejando una atmósfera cargada de preguntas sin respuesta y un presentimiento de que la verdadera batalla estaba lejos de haber terminado. El silencio tras la tormenta del sabotaje en los Grammy era ensordecedor. Las noticias no tardaron en explotar, pero las versiones oficiales rápidamente enterraron cualquier indicio de rituales o conspiraciones. Las cámaras habían captado el caos, pero los portavoces del evento culparon a un fallo técnico masivo. Didi, como siempre, salió ileso ante el ojo público. Incluso lanzó un comunicado lleno de carisma y calculada indiferencia, agradeciendo a los fans y prometiendo un espectáculo aún más grande el próximo año. Para Michael y Lila, la aparente calma era una señal de algo mucho más peligroso. Estaban vivos, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Didi había escapado, pero no sin antes dejarles claro que esto no había terminado. Mientras Michael repasaba las grabaciones del sabotaje y las imágenes captadas por su cámara, no podía evitar sentir que habían interrumpido algo grande, pero solo temporalmente. Lo que había ocurrido esa noche no era el final, era solo una pausa. Durante las semanas siguientes, Michael y Lila vivieron en constante paranoia. Cambiaron de ubicación cada pocos días, moviéndose entre refugios proporcionados por los contactos de Lila. Aunque habían destruido el sistema principal que alimentaba el ritual de los Grammy, sabían que no habían derrotado a Moloch, ni mucho menos desmantelado el culto. Las señales de su persistencia estaban por todas partes. Los videos musicales de los artistas involucrados en los Grammy comenzaron a viralizarse de manera inexplicable. Cada uno de ellos contenía símbolos que Michael reconocía: el búho, el toro en llamas, las geometrías fractales. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre lo hipnótico que era el contenido, y las visualizaciones alcanzaban cifras récord. Era evidente que Didi estaba utilizando estos medios para recuperar el control emocional que habían perdido. Mientras tanto,
Michael descubrió algo aún más inquietante. En sus intentos por filtrar las grabaciones del ritual fallido, cada plataforma donde subía los archivos los eliminaba casi al instante. Al principio pensó que era coincidencia, pero luego se dio cuenta de que los algoritmos estaban programados para detectar y borrar cualquier contenido relacionado con lo que había ocurrido esa noche. Era un nivel de censura que solo podía ser operado desde los más altos niveles de poder. Lila, siempre un paso adelante, logró descifrar un patrón en las actividades del culto. Utilizando las conexiones que había rastreado desde los datos de los Grammy, identificó una serie de movimientos financieros que llevaban a un lugar que ambos reconocieron de inmediato: Bohemian Grove, el icónico bosque de California, famoso por sus reuniones secretas de élites, parecía ser el nuevo epicentro de la actividad del culto. Michael y Lila sabían que esta sería su última oportunidad. Si Moloch no había podido manifestarse en los Grammy, probablemente intentarían un ritual aún mayor en un lugar tan cargado de simbolismo como Bohemian Grove. Aunque entrar era prácticamente imposible, Lila utilizó su red de contactos para obtener acceso. Un viejo amigo infiltrado en los equipos de logística del evento les consiguió credenciales falsas y uniformes para mezclarse con el personal. Cuando llegaron al bosque, la atmósfera era diferente a cualquier cosa que hubieran sentido antes. Había un silencio antinatural, como si el aire mismo contuviera un peso invisible. Las estatuas de búhos gigantes estaban esparcidas por el lugar, iluminadas por antorchas que parpadeaban como si respondieran a una fuerza oculta. La noche era fría, pero Michael sentía un calor extraño en su piel, como si algo lo estuviera observando. Siguiendo a los asistentes, llegaron a un claro donde se erguía una estatua imponente de un búho tallado en piedra. Frente a ella, un altar había sido construido, decorado con velas negras y símbolos grabados que brillaban con una luz tenue. Didi estaba allí, vestido con una túnica roja, rodeado por figuras encapuchadas que entonaban cánticos en un idioma ancestral. «Esta vez no habrá interrupciones», declaró Didi con voz firme, mirando directamente hacia la multitud reunida. «Moloch ha esperado demasiado, y esta noche se cumplirá su voluntad». Michael y Lila se miraron. Era evidente que el ritual estaba a punto de comenzar. Lila conectó su laptop a un transmisor oculto, lista para hackear las señales de comunicación y transmitir en vivo lo que estaba ocurriendo. Si lograban exponer esto al público, sería imposible para Didi y el culto ocultar la verdad. Sin embargo, sabían que incluso si tenían éxito, las consecuencias podrían ser devastadoras. El cántico alcanzó su clímax cuando Didi alzó un cáliz dorado, derramando un líquido espeso y oscuro sobre el altar. La multitud comenzó a aplaudir frenéticamente, mientras las figuras encapuchadas rodeaban el altar y colocaban un objeto en el centro, una caja negra con inscripciones en un idioma antiguo. Michael reconoció las marcas. Era un artefacto que, según las investigaciones del Dr. Merrick, actuaba como un conductor para energías extradimensionales. Las llamas de las antorchas aumentaron de intensidad, y el aire se llenó de un zumbido profundo que parecía provenir del suelo. Michael sintió que su visión se distorsionaba, como si el espacio mismo se estuviera curvando. Lila, con manos temblorosas, activó la transmisión en vivo. En su monitor, vio cómo miles de espectadores comenzaban a conectarse a la transmisión. «Lo estamos logrando», dijo, pero Michael apenas podía escucharla. Su atención estaba en el altar. Una figura comenzó a emerger de la caja negra. No era sólida, sino una presencia hecha de sombras y fractales, como si la realidad misma se estuviera descomponiendo. Moloch estaba llegando. Sus ojos brillaban como soles oscuros, y su forma, aunque indefinida, irradiaba una autoridad que aplastaba el espíritu. «Moloch, toma lo que es tuyo», gritó Didi, arrodillándose. Michael sabía que no podían esperar más. Corrió hacia el altar, arrancando cables y derribando el cáliz. Las figuras encapuchadas intentaron detenerlo, pero Lila, desde su posición, activó un pulso electromagnético que desactivó todos los equipos electrónicos del lugar
incluyendo los que alimentaban la caja negra. El ritual se desmoronó. La figura de Moloch comenzó a desvanecerse, dejando un grito gutural que resonó en las mentes de todos los presentes. Las antorchas se apagaron de golpe y el bosque quedó sumido en una oscuridad total. En el caos, Michael y Lila lograron escapar, dejando atrás un escenario de confusión y terror. Días después, los medios informaban sobre un incidente en Bohemian Grove, pero los detalles eran vagos. Didi, nuevamente, parecía haber escapado ileso, protegido por su red de influencias. La transmisión de Lila había sido cortada antes de que Moloch se manifestara por completo, y aunque algunos fragmentos se filtraron en Internet, fueron rápidamente desacreditados como teorías de conspiración. Michael y Lila sabían que habían detenido el ritual, pero no habían derrotado al culto. En las sombras, Didi y su red seguían trabajando, esperando la próxima oportunidad para completar lo que habían empezado. En la última escena, Michael se sienta solo en un café, escribiendo frenéticamente en su laptop. Está terminando un libro, una crónica completa de lo que ha descubierto, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, crea en su verdad. Pero mientras escribe, siente una presencia detrás de él. Levanta la vista, pero no hay nadie allí. El zumbido profundo que escuchó durante el ritual en Bohemian Grove resuena brevemente en sus oídos, y su pantalla parpadea. Moloch no ha desaparecido, solo está esperando.